Daniel, capítulo 2, versículos 14 al 23. Para que lo vayan encontrando, puestos en pie, vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Daniel, capítulo 2, 14 al 23, el último lo leemos todos juntos. Y dice: Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, nos encontramos frente a tu palabra, Señor, y te rogamos, Señor, de forma misericordiosa, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestras vidas para poder entenderla, Señor, para poder asimilarla, Señor, y por supuesto poder obedecer. Ayúdanos, Señor, que ya sea el aliento que necesitamos, que sea, Señor, la corrección que nos hace falta en nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, y que todo lo que sea hablado, Señor, sea para engrandecer tu nombre y para la bendición de tu pueblo. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Les invito a sentarse, hermanos. Continuamos con el estudio de Daniel. Si bien se acuerdan, ¿cierto? Ya hace un par de domingos atrás se comenzó con el estudio de este libro y se ha propuesto dentro del estudio del libro de Daniel una serie de temas llamados Daniel y la gloria de Dios. Y el tema anterior que dio nuestro pastor hace, como ya decía, un par de domingos atrás, tenía como título Los triunfos no son nuestros, sino del Señor. Y donde estudiamos el primer capítulo de este libro del profeta Daniel. Y recordemos rápidamente, ¿cierto? Como porque ya pasaron un par de domingos atrás, ¿cierto? Un contexto de lo que era esta historia. Y acuérdense ustedes que nos mencionaba nuestro pastor, ¿cierto? Que esto se desarrollaba después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén, en donde fue un ataque terrible, ¿cierto? Donde no solamente saquearon, sino que también destruyeron y profanaron el templo de Jerusalén. Y no solamente, no bastando con esto, ¿cierto? Lo que hace Babilonia es llevar exiliados, ¿cierto? Sacar una parte grande del pueblo y llevarlos cautivos hasta Babilonia, tal cual había sido profetizado anteriormente, también debemos recordar. Y dentro de los cuales estos exiliados, ¿cierto? Iban 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Azarías y Misael. O, ¿cierto? Belsasar, Mesac,
Sadrach y Abednego, como después le pusieron, ¿cierto?, en Babilonia, los cuales eran parte del principado del pueblo de Israel. Estos eran 4 jóvenes partes de, por decirlo así, de la realeza o de los principados de Israel. Y a pesar de estar fuera de su tierra, fuera de su familia, ¿cierto?, ellos rechazaron vivir como el rey de Babilonia quería. Y siguieron el soberano precepto de Dios, eligiendo entregar sus vidas en las manos del Dios viviente, ¿cierto? Al elegir no contaminarse. ¿Se acuerdan esta famosa frase de Daniel, ¿cierto?, que han decidido no contaminarse con la comida del rey? Bueno, y Dios no les defraudó. Nuevamente, ¿cierto?, el triunfo era para el Señor. Y a continuación leímos, ¿cierto?, lo que también se narra de estos 4 jóvenes que siguen bajo pruebas, siguen bajo dificultades. Y esta vez la narración bíblica nos lleva a recordar otra muy conocida historia de la vida de Daniel, lo que conocemos como el sueño de Nabucodonosor, que en realidad decimos que este libro narra la historia de Daniel, ¿cierto? Y bueno, por eso lleva su nombre, pero en realidad, en términos de interpretación bíblica, siempre debemos recordar y considerar que todas las cosas que son narradas aquí son autoría de Dios. Por lo tanto, Él, ¿cierto?, es quien revela su voluntad a través de su palabra, y que este libro de Daniel revela el poder de Dios y también su soberanía. Como decía Daniel, ¿cierto?, lo que leíamos, Él quita reyes y pone reyes, hace milagros, hace cosas, ¿cierto?, para que sus hijos sean preservados. Él establece el reino y nadie podrá detenerlo. Este libro de Daniel muestra la esperanza que debemos tener en Dios y nos debe motivar a serle fiel a Él. Bueno, la base bíblica que vemos en esta oportunidad nos habla desde el versículo 14 hasta el 23 y nos lleva directamente a la parte de la historia donde se comienza a aplicar una sentencia. Pero los versículos 1 al 13 narran, ¿cierto?, el contexto de por qué se llega a esta sentencia. Así que, sin duda, no haremos un estudio bíblico de esa parte, pero sí me gustaría que recordáramos el contexto de lo que sucede, ¿cierto?, a continuación, ¿cierto?, de lo que vamos a reflexionar, de lo que vamos a reflexionar. Así que les invito a seguir la lectura ahí, en el mismo capítulo 2, pero ahora de los versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey a llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en la lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladales. Aquí significa que ellos iban a ser destruidos, prácticamente descuartizados, y sus casas iban a ser una especie como de basurero, prácticamente. El versículo 6. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Y respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo, que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular.
ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Este es el relato, ¿cierto?, de lo que habíamos leído a continuación en la lectura devocional antes de comenzar esta predicación. Esta era la razón por la cual, ¿cierto?, eran sentenciados estos sabios, ¿cierto?, y dentro de ellos estos 4 amigos judíos. Y claramente, ¿cierto?, aquí hay una sentencia de la cual se está huyendo, o la cual, ¿cierto?, ha caído sobre estas personas. Y hay opiniones divididas respecto de los comentaristas bíblicos si en realidad Nabucodonosor olvidó el sueño o en realidad estaba ocultándolo deliberadamente. Pero lo cierto es que este rey tirano había determinado que la confianza de sus asesores, ¿cierto?, en este caso estos sabios, debía ser puesta a prueba y no cedería bajo ningún engaño. Y tal era su convicción, o paranoia, como dicen algunos, también, ¿cierto?, porque vemos aquí también, depende cómo se analice, ¿cierto?, cómo era este rey, que la sentencia era finalmente de muerte. Y si primero no se le declaraba cuál era el sueño, y luego se interpretaba, ¿cierto?, todos iban a morir. Como leímos anteriormente, los caldeos se defendieron que esto era imposible, ¿cierto? Lo que pedía este rey era imposible, que no había hombre en la tierra que pudiese hacer esto, aludiendo, ¿cierto?, a la creencia antigua de que existía un mundo espiritual, ¿cierto?, alejado en lugares donde no había contacto con muchos dioses, ¿cierto?, y había este mundo carnal, por decirlo así, el cual no tenía contacto con estas deidades. Entonces ellos aludieron a esto, y sin duda que en cierta parte es correcto, en el sentido de que ellos no podían hacer cosas divinas, en el sentido de que hay un solo Dios y Él sí podía conocer el futuro. Pero también aluden a que no había, ¿cierto?, ninguna petición como esta antes, tampoco se trataron de defender como que el rey estaba pidiendo, ¿cierto?, algo que nunca antes había pedido. Bueno, finalmente el rey, demostrando su temperamentalidad, ¿cierto?, sentencia a muerte a todos los sabios de Babilonia, y entre ellos, como habíamos dicho, Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Entonces, leamos ahora lo que sigue a continuación en los versículos 14 al 16, que dice: Entonces Daniel habló avisadamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Ciertamente muchas veces recibimos comentarios, por decirlo así, porque en realidad muchas veces recibimos críticas sobre nuestra actitud, sobre nuestro trabajo, que no son correctos o no son los más adecuados, o por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Y quienes somos más temperamentales muchas veces nos enojamos, ¿cierto?, frente a ese mal juicio que se está haciendo, y rápidamente tratamos de argumentar a nuestro favor. Daniel, en cambio, muestra su prudencia. En vez de defenderse, ¿cierto?, de argumentar contrario, de que esta petición era totalmente fuera de lugar, ellos no tenían la culpa, ¿cierto?, y tratar de argumentar a favor de ellos, lo que hace Daniel, al contrario, muestra su prudencia y valentía, ¿cierto?, al saber la noticia, ¿cierto?, y consultar cuál era la razón de esta sentencia. Y aquí nosotros debemos recordar lo que nos habla la palabra del Señor respecto de la prudencia. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Así que los que tengan dolores de huesos ya saben cómo va ir en contra de esos dolores. No, claramente, ¿cierto?, esto se refiere a que las palabras suaves, las palabras correctas, ¿cierto?,
ciertamente calan hondo en las personas y pueden ser este panal de miel, ¿cierto? Esta dulzura que claramente muchas veces nos falta frente a cuando nos enfrentamos a ciertas dificultades, o por qué no decirlo, ser bastante claros, cuando muchas veces nos enfrentamos a nosotros como hermanos con diferentes opiniones. En realidad, el dominio propio debe ser una característica de cada cristiano, por ser parte del fruto del Espíritu, y debe ser nuestra boca prudente en reaccionar. Gran desafío en realidad nos deja aquí Daniel en esta parte de la historia. Pero esto no quita la valentía. El ser prudente, ¿cierto?, no quita ser valiente. Porque a pesar de que ya había sido sentenciado a muerte, Daniel se atreve a pedir más tiempo al rey. Podía haber sido como alguno de estos sabios que justamente mencionó el rey Nabucodonosor anteriormente. Estos sabios, ¿cierto?, él dijo que no iba a permitir, ¿cierto?, que pusieran dilación, ¿cierto?, o demoraran solo por conveniencia, ¿cierto?, o pedir esta dilación, este tiempo para inventar alguna cosa. En realidad, lo que hace Daniel, ¿cierto?, es totalmente valeroso y arriesgado. Pero fíjense que Daniel halló gracia en los ojos del rey. Esto nos lleva a pensar que quizás justamente la prudencia de Daniel era conocida y fue escuchado por el rey en esta ocasión. Y no solamente fue escuchado, ¿cierto?, y no lo mataron él mismo, sino que dio la petición que él pidió, que era dar un tiempo. Pero Daniel, como dijimos, no pidió tiempo para ver cómo se las iba a arreglar. Él pidió tiempo para ser él quien revelara lo que el rey había soñado. Es decir, puso toda su confianza en uno que podía darle la respuesta. Continuemos leyendo la historia como sigue, en los versículos 17 y 18. Dice: y fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En este pequeño relato vemos como Daniel se entera, ¿cierto?, del edicto mortal que estaba sobre sus cabezas y corre a sus amigos a contarles. A pesar de que es una reacción natural, ¿cierto?, en la mayoría de los casos, cuando nos pasa algo malo queremos compartirlo con quienes tenemos confianza, con quienes nos sentimos acogidos, nuestros amigos, nuestra familia. Pero muchas veces tomamos una actitud muy cerrada, donde nos guardamos nuestras luchas, donde oprimimos nuestras angustias para pretenderlas llevarlas solos. Y esto no resulta bien, porque Dios nos ha creado para vivir en comunidad, compartir con quienes nos rodean. Nos ha dado emociones, no solamente para sentirlas, sino también para movernos a la acción, para que hagamos lo correcto. Porque si pretendemos llevar todo solos, pasarán una de dos cosas: o tarde o temprano se va a notar, o simplemente nos enfermaremos por haber tomado esta decisión. El rey David, lleno de angustias y emociones, se derramaba ante la prosa, ¿cierto?, sus poesías y las canciones que compuso. Y él en varias oportunidades, como ya hemos estudiado, vemos estos cantos llamados cantos progresivos, en donde incluso comienza a veces con quejas o con desánimo, pero terminan en alegrías, esperanza, al poner la vista en Dios Todopoderoso. Por eso, lo correcto es justamente compartir con nuestras luchas, compartir con nuestros hermanos, pero para pedir apoyo de la forma correcta, la oración. Tal como lo dice el versículo 18, el objetivo de que Daniel corriera a contarles a sus amigos era para ir de rodillas a Dios y pedir por sus misericordias que los salvara. No solo a ellos egoístamente, ¿cierto?, sino que también a todos los demás sabios junto con ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado quizás por las empresas donde trabajamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por algún vecino conocido? ¿No es acaso Dios quien ha ayudado a tantas personas que aún incluso no le conocen, pero por medio de sus hijos ha intercedido esta oración por ellos?
Nunca subestimemos la oración, amados hermanos. Es la oración uno de los pilares de la vida del cristiano. De hecho, es parte de las llamadas disciplinas espirituales. Es decir, debe estar presente en cada una de las vidas de los creyentes. Debe ser un hábito arraigado en cada uno. De hecho, es parte de los síntomas a evaluar si estamos lejos del Señor o lejos de su comunión. Oramos al despertar y agradecemos a Dios por el día que nos dio. Como decía un hermano que me escribía, porque nuestros pulmones tienen aire, ¿cierto?, para respirar. Oramos antes de salir y encomendar nuestro viaje al Señor. Oramos antes de tomar una decisión importante. Oramos agradeciendo a Dios por los alimentos que nos da. Oramos cuando nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Realmente oramos cuando le decimos a alguien, estaré orando por ti? Oramos antes de leer su palabra para que Él sea quien nos guíe y no nuestro propio entendimiento. Oramos cuando estamos en peligro o necesidad. Oramos cuando recibimos alguna bendición. Oramos cuando se termina el día y entregamos nuestro descanso al Señor, agradeciendo por lo que Él nos dio y por lo que nos quitó, etcétera, etcétera. La oración, queridos hermanos, debe ser un pilar fundamental en la vida de cada cristiano. Y llega el final de esta historia, por lo menos de lo que hemos leído, ¿cierto? Ahí en los versículos 19 al 23. Dice: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: bendito el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Daniel puso toda su confianza en Dios. Dio su palabra ante el rey que él iba a responder, ¿cierto? Iba a revelar este misterio. Y Dios no tardó su respuesta. Esta vez Dios reveló este arcano, ¿cierto? O misterio. Y Daniel bendijo a Dios. Y fíjense que no solo se quedó en esta bendición, ¿cierto? Entendemos de esta diferencia, ¿cierto? Como que él agradeció al Señor internamente, pero también dice que él habló. Entonces entendemos que él alabó audiblemente al Señor. Por orden de nuestros cultos, ¿cierto? Como ha sido nuestra cultura y como hemos entendido la palabra del Señor, las alabanzas de Dios tienen un lugar a través de los cantos, ¿cierto? De los himnos, en un momento de nuestro culto. Pero ciertamente muchas veces pasan dos cosas. En ciertas ocasiones, estos cantos, estas alabanzas, ¿cierto? A veces se entonan con un sueño o con un cansancio, o por lo menos eso es lo que se transmite cuando se escucha, o de acá adelante cuando uno está frente a la congregación, es lo que se ve. Pero también pasa otra situación en otras congregaciones quizás, cuando esta expresión, ¿cierto? Se vuelve ya un desorden y cada uno, ¿cierto?, se levanta expresando, ¿cierto?, lo que quiere. Y claramente se olvida lo que dice ahí en 1 Corintios 14:40, empero hágase todo decentemente y con orden, justamente dando una conclusión a muchas expresiones durante el culto, lo que se lee en los versículos anteriores. Pero lo tocante a nuestra congregación, ¿cierto?, es primeramente preguntarnos, ¿estamos alabando a Dios, cada uno de nosotros? ¿Damos testimonio de lo que hace Dios en nuestras vidas? ¿O será que estamos tan ajenos a Dios que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Él nos libra, de lo que nos ayuda o lo que nos bendice? El Señor nos ayude siempre a estar atentos a su mano y alabarle por las grandes misericordias que hace para con nosotros cada día. Por eso la oración es importante y también es muy fundamental en la alabanza. Por otro lado, debemos preguntarnos,
cómo estamos alabando a Dios. En el momento de la alabanza, a través de los cánticos, como lo decíamos, en realidad estamos pensando en lo que estamos cantando. Si es así, estamos reflejando con nuestras voces y con nuestros sentimientos la alabanza a Dios. Él es quien la merece toda. Y así es que debemos recordar lo que dice Daniel en esta alabanza. Dios debe ser alabado, solo Él merece la alabanza por siempre. Porque, como dijo Daniel, Él es todo sabio y todopoderoso. Él es quien cambia los resultados y controla los tiempos. Él es quien soberanamente quita reyes y pone reyes. Él es quien da la sabiduría y el conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo difícil y lo escondido y trae a nosotros esta luz, esta verdad. En todo Daniel muestra humildad. Reconoce el camino, fíjense ustedes, mostrado por sus padres. Él era el mismo Dios que sustentó a sus padres, es quien lo ayudó, es lo que menciona él. Y hoy que celebramos el Día de la Madre, ¿cierto? Y también como escuela bíblica el Día de la Familia. Reconozcamos a nuestros padres que nos han presentado el camino de la verdad en Cristo. Y seamos nosotros siempre quien también alabemos a Dios con nuestros roles en la familia. Daniel, antes de salir corriendo, ¿cierto? Luego de haber recibido esta revelación por parte de Dios, haberle alabado, en vez de salir corriendo, ¿cierto? Para revelar el sueño al rey, ¿cierto? Y salvarse de la muerte lo antes posible, porque recordemos que corría el tiempo, ¿cierto? Para esta sentencia mortal. Antes siquiera de contarle a otros, alaba a Dios. ¿Y cómo no alabar a nuestro Dios tan maravilloso y tan grande? El Señor nos libre, queridos hermanos, de atribuirnos la gloria de lo que hacemos y reconocernos en realidad en algo cierto, en algún mérito, porque Él es quien merece toda adoración y alabanza. En conclusión, amados hermanos, debemos anhelar la valentía de Daniel, que enfrentó, fíjense ustedes, directamente al rey. Y el rey, guiado por Dios, le dio este tiempo. Que en otros momentos también de dificultad, nuestros hermanos y amigos, sabiendo que debemos ir a nuestros amigos y hermanos en otro momento de dificultad para hacer una cosa, no solamente, ¿cierto?, pedir ayuda material, sino que debemos recordarlo primero, orar fervientemente con fe y que tengamos la seguridad que Dios no tardará su respuesta. Y seamos como Daniel, que en lugar de correr hacia donde el rey y jactarse de su sabiduría, ¿cierto?, Daniel se detuvo para alabar a Dios. Y es lo que nosotros también debemos hacer. En lugar de jactarnos de nuestras capacidades o habilidades y logros, debemos hacer lo que Daniel hizo. Le dio toda la gloria a Dios y Él nos atribuyó ninguna gloria. Y amado amigo y amiga que nos escuchas, si aún no entregas tu vida a Jesús, quizás vivas con alguna sensación de sinsentido o angustia por el futuro. Con Cristo podemos estar seguros en Él y con Él tenemos la vida eterna. Te invitamos a conocerle más. La próxima semana veremos, Dios mediante, cómo se recibe esta revelación, ¿cierto?, por parte del rey Nabucodonosor y cuál va a ser el resultado de haber confiado en la mano de Dios. Les invito a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Porque, Señor, provees a tu pueblo, Señor, de tu palabra, que nos da confianza, Señor, que nos da esta seguridad, Señor, para poder vivir, Señor, confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a poder también confiar en los resultados, Señor, de tu respuesta. Y que seas tú primero que busquemos, Señor, en momentos de dificultades. Y que en todo, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que tú nos permitas hacer, Señor, la gloria siempre sea para ti. Agradecemos, Señor, por esta tu palabra y que quede, Señor, te rogamos en nuestras mentes y corazones por el mérito de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.